Bienvenidos a esta reflexión. Hoy vamos a hablar del miedo, esa emoción que todos sentimos pero que pocas veces comprendemos. El miedo, esa emoción que todos conocemos pero que casi nadie entiende realmente. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en qué es el miedo? ¿Por qué lo sentimos tan profundamente, al punto de que puede moldear nuestras decisiones y hasta cambiar el rumbo de nuestras vidas? Hoy quiero invitarte a explorar el miedo desde una perspectiva más profunda, no como un enemigo a vencer, sino como un aliado que tiene algo importante que decirnos. ¿Qué es realmente el miedo? Para empezar, podemos ver el miedo como un mensajero. A veces lo experimentamos como un freno, como una voz que nos dice, no vayas por ahí, no tomes ese riesgo. Pero, ¿es realmente una advertencia contra el peligro o es una invitación a mirar algo que hemos evitado? Carl Jung decía que aquello a lo que te resistes, persiste. En otras palabras, los miedos que ignoramos o reprimimos tienden a crecer, a fortalecerse. Entonces, ¿qué pasaría si en vez de resistir el miedo tratáramos de escucharlo? Cuando observamos el miedo, la primera pregunta que surge es, ¿qué es lo que realmente temo? A veces tememos al fracaso, al rechazo, a perder algo que amamos, pero otras veces lo que nos da miedo es enfrentarnos a nosotros mismos, a partes de nuestra personalidad que no queremos ver. Por ejemplo, el miedo al fracaso muchas veces no es más que el miedo a que nuestros sueños no se cumplan, a ver en el espejo a alguien que ha dado lo mejor de sí y aún así no ha alcanzado lo que quería. ¿Cómo te hace sentir pensar en el miedo de esta manera? ¿Es una carga o una oportunidad para mirar hacia adentro? Imagina que el miedo es una puerta cerrada. Al otro lado de esa puerta está algo que nunca has explorado. Puede ser una verdad sobre ti mismo o una experiencia que temes tener, pero también puede ser la clave para desbloquear una parte de ti que desconoces. Cuando enfrentamos un miedo, estamos frente a la oportunidad de cruzar esa puerta y de expandir nuestros límites. El filósofo danés Søren Kierkegaard decía que la vida solo puede ser comprendida hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante. ¿Y si los miedos que sentimos hoy solo tienen sentido cuando miramos hacia el pasado y observamos cómo nos han moldeado? Tal vez ese miedo a ser vulnerables o a fracasar ha estado ahí no para limitarnos, sino para hacernos más conscientes de nuestra fuerza y resistencia. La próxima vez que sientas miedo, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué quiere mostrarme sobre mí mismo? Jung introdujo un concepto poderoso en la psicología, la sombra. Nuestra sombra es todo aquello que rechazamos de nosotros mismos y que ocultamos en las partes más oscuras de nuestra mente. Paradójicamente, la sombra es donde guardamos tanto nuestros miedos como nuestro mayor potencial. Cuando no enfrentamos nuestros miedos, estamos negando una parte esencial de quienes somos. Pero cuando los miramos de frente, estamos integrando nuestra sombra, dándole espacio para ser, y eso nos hace más fuertes. Me he dado cuenta de que muchas veces lo que tememos no es tan grande como parece una vez que lo enfrentamos. Si alguna vez has tenido que hablar en público, sabes que ese miedo se siente enorme antes de empezar. Pero, ¿qué sucede después de las primeras palabras? El miedo pierde fuerza, y tú te das cuenta de que puedes manejarlo. Este es el poder de integrar la sombra, convertir aquello que temías en una herramienta que puedes usar para crecer. En este punto, podrías preguntarte, ¿qué cosas he evitado en mi vida por miedo? ¿Qué he dejado de hacer por temor a lo que otros puedan pensar? ¿Qué sueños he postergado? Estas son preguntas importantes porque nos obligan a mirarnos con honestidad. Y a veces, lo más difícil no es tener miedo, sino reconocerlo y admitirlo. Como decía el filósofo romano Séneca, el hombre que sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. Muchas veces, el miedo es solo una creación de nuestra mente, algo que no tiene poder real sobre nosotros, salvo el que le damos. Tal vez no se trate de vencer el miedo, sino de aprender a convivir con él. Si entendemos que el miedo es natural, que forma parte de nuestro instinto de supervivencia y que siempre estará ahí en cierto grado, podemos empezar a verlo con más aceptación. No es nuestro enemigo, es un compañero que, si escuchamos con atención, puede revelarnos las áreas donde necesitamos crecer. Joseph Campbell
conocido por su teoría del viaje del héroe, afirmaba que la cueva a la que temes entrar contiene el tesoro que buscas. Esta frase tiene mucho poder porque nos recuerda que al otro lado del miedo siempre hay algo valioso: el crecimiento, el aprendizaje, la libertad de ser quienes realmente somos. Al final, superar el miedo no es una tarea que se logre de un día para otro. Es un proceso continuo de autodescubrimiento y crecimiento. Es un recordatorio constante de que cada vez que enfrentamos el miedo, nos hacemos un poco más fuertes, un poco más libres, y tal vez, solo tal vez, al final del camino, lleguemos a entender que el miedo no es algo de lo que tengamos que huir, sino algo que debemos abrazar como parte esencial de nuestra humanidad. ¿Te has preguntado últimamente cuál es el miedo que está limitando tu vida? ¿Qué harías diferente si dejaras de lado el temor y te permitieras ser completamente libre? Gracias por acompañarme en esta reflexión sobre el miedo. Si este video te ha ayudado a ver el miedo de una nueva manera, te invito a suscribirte y a compartir tus pensamientos en los comentarios. Este espacio está abierto para todos los que buscamos entender y crecer juntos. Hasta la próxima.